está haciendo en clase? Perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy, que sería Hola. la cuarta que han tenido, ¿sí? O va a ser la cuarta que van a tener, porque esta semana empezó el martes. Ustedes empezaron a ver las bolillas los días sucesivos en el mismo orden que aparecen en el programa, así que el martes vieron la 1, el miércoles la 2, el jueves la 3, así que hoy vamos a empezar con la bolilla 4. Ustedes si ven la bolilla o la unidad temática, no me acostumbro todavía a la denominación de unidad temática 4, van a ver que se ocupa de la demanda. Me estaba olvidando que hoy es la primera clase y por ahí algunos no me conocen. Mi nombre, en realidad tendría que haber empezado por acá, mi nombre es Guillermo Verdi, yo soy abogado, obviamente. Soy profesor adjunto de esta cátedra y además también soy adjunto de Teoría General del Proceso, lo que antes se llamaba Elementos de Actuación Profesional, que por suerte cambió de nombre. Por eso, ya sea porque han cursado esta materia anteriormente o porque han cursado Teoría General del Proceso, por ahí más de uno ya le resultó conocido. Les decía entonces que la bolilla 4, la unidad temática 4, está abocada al estudio de lo que es la demanda, ¿sí? El traslado de demanda, es decir, el inicio del proceso ordinario, ¿sí? Ustedes, obviamente, ya sea por teoría general del proceso o elementos, inclusive por ahí por lo que ya vienen viendo estas pocas clases que han tenido, ya tienen una idea de qué estamos hablando, así que va a haber varias cosas de las cuales hagamos referencia hoy que van a ser un poco
una suerte de repaso, ¿sí? Ustedes saben que la demanda es muchas veces ustedes encuentran, la demanda es la que da inicio al proceso. Yo sería un poquito más, y le haría un poquito más finito, y en realidad es el acto procesal que no solamente que da inicio al proceso, sino el que abre la instancia. Van a ver ustedes que esto además tiene una importancia y una trascendencia para la caducidad de instancia. ¿Está claro? Porque a partir de la apertura de una instancia empieza a pesar sobre la parte actora la carga de impulsar el proceso. Le digo porque cuando veamos caducidad de instancia, vamos a volver sobre esto, y alguna vez se discutió si la instancia comenzaba con la interposición de la demanda o con la notificación de la demanda, ¿sí? Y el Código de Nación es muy claro actualmente, en el sentido que es muy claro, o sea, lo dice expresamente, que la instancia se abre o se inicia con la interposición de la demanda. El Código de Provincia no tiene una norma así, pero jurisprudencialmente hay consenso en este sentido, ¿sí? Eso es una cuestión que está fuera de discusión. Entonces, desde el punto de vista de la función que cumple en el contexto general o en el trámite general del proceso, sí, la demanda es el acto que da inicio al proceso, ¿sí? O que abre la instancia, o que pone en marcha la instancia, la primera instancia. De la misma manera que la interposición de un recurso de apelación, por ejemplo, es el que abre las puertas de la segunda instancia, ¿sí? Pero también, desde otro punto de vista, la demanda es el acto procesal que contiene normalmente a la pretensión, ¿sí? Ustedes recuerden que el objeto del proceso, no la finalidad, el objeto sobre qué recae el proceso es la pretensión. Es decir, hay un sujeto que está afirmando ser titular de uno o varios derechos que han sido violados y reclamando la tutela de esos derechos. Esa pretensión o esas pretensiones, porque puede ser varias pretensiones, ustedes van a ver más adelante la acumulación de pretensiones, en el marco del proceso acumulativo, esas pretensiones van a estar contenidas en la demanda y eventualmente en la reconvención, ¿sí? Si el demandado dedujera una reconvención. ¿Está claro? No en otro lado. ¿Estamos? Entonces, también va a ser el acto procesal que va a contener a la pretensión. Si el juez o cualquiera se pone a ver un expediente y dice, bueno, a ver, ¿qué están reclamando en este proceso? ¿A dónde va a ir? A la demanda. Y eventualmente, si hubiese una reconvención, a la reconvención. ¿Sí? En principio, a la demanda. Entonces, también es el acto procesal, repito, que contiene a la pretensión, ¿sí? Y es el primero de los actos postulatorios, es decir, nosotros tenemos dos actos postulatorios, uno es la demanda y otro, ya parte del demandado, que es la contestación y eventualmente también la reconvención. ¿Está claro? Entonces, ¿a qué nos referimos con los actos postulatorios? Son los actos procesales que le van a marcar el terreno dentro del cual el juez va a tener que resolver. Recuerden que, si bien con algunos peros o con algunas salvedades, el proceso civil es en principio de carácter dispositivo, de manera tal que el juez únicamente puede decidir en función de lo pretendido en la demanda y eventualmente en la reconvención, pero en principio en la demanda, ¿sí? Y de los hechos, de la pretensión, de la causa de la pretensión introducida por las partes, es decir, los hechos, la relación jurídica invocada por las partes, los hechos expuestos por las partes. No puede salirse el juez de esa plataforma fáctica que las partes le exponen, ¿sí? Entonces,
ese terreno dentro del cual el juez se va a poder mover y dentro del cual va a poder decidir, ¿cuándo se empieza a delimitar? Con la demanda. Y se termina de delimitar con la contestación. ¿Está claro? No puede el juez salirse, repito, de la causa de la causa de la pretensión y de los hechos expuestos en la demanda. ¿Está claro? Y mucho menos de lo pretendido, ¿sí? Porque si no se estaría violando el principio de congruencia. Hay una pequeña discusión respecto de si el juez puede calificar de manera distinta la causa de la pretensión, ¿sí? Si las partes invocaron un contrato y el juez entiende que en realidad la relación que tenían no era ese contrato, sino que era otro, ¿eh? Y si las partes, por ejemplo, invocaron un factor de atribución en la responsabilidad civil y el juez considera de que no se aplica ese factor de atribución, sino que se aplica otro, ¿sí? Esto se ha discutido en algún momento, porque hay una línea que a veces es delgada de división entre el principio de congruencia y el iura novit curia. Recuerdo el principio de iura novit curia, el juez al momento de decidir, al momento de dictar sentencia, tiene libertad para elegir la norma jurídica aplicable. Entonces, a veces, la mayoría de las veces esto es sencillo, ¿sí? No ofrece mayores discusiones, pero a veces esa elección de la norma jurídica aplicable implica que el juez pueda calificar la causa de la pretensión. ¿A qué nos referimos con calificar la causa de la pretensión? La causa de la pretensión es la relación jurídica que le dio origen al proceso. Que el juez, en vez de considerar que es una relación jurídica, considere que es otra. ¿Por qué? Como consecuencia de las normas aplicables. En líneas generales, se considera, y por lo menos en lo que ocurrió, las conclusiones en el Congreso de Mar del Plata de 2007 y de Santa Fe del 2011, que el juez que debe flexibilizarse el principio de congruencia para después permitir que califique las relaciones jurídicas. Pero ojo, porque en su momento hubo un precedente que dio bastante que hablar en el año 2004 de la Corte Suprema, que es Sorba con S y B larga, contra Estado Nacional, que se originó casualmente en Mar del Plata, donde una persona, esto es de octubre del 2004, una persona le había iniciado un juicio al Estado Nacional, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, o sea, al Estado Nacional, como consecuencia del incumplimiento porque lo consideraban responsable como consecuencia de un incumplimiento del deber de control respecto de una compañía de seguros. Concretamente, los hechos que habían motivado el proceso eran que una persona había hecho un juicio contra una compañía de seguros, la compañía de seguros entró en liquidación, que es equivalente a la quiebra. Técnicamente las compañías de seguros no quiebran, se liquidan, pero es un proceso igual que una quiebra, ¿sí? De un privado, y de un particular, perdón. Esta persona no pudo cobrar ese juicio que le había ganado una compañía de seguros. Entonces, esta persona, advirtiendo que esa compañía de seguros ya venía girando con cierto quebranto, y esto es algo que ha pasado durante muchísimo tiempo, compañías de seguros que operaban en el mercado y eran impresentables, ¿sí? Y la Superintendencia de Seguros de la Nación, por determinados motivos, miraba para el costado. Entonces, esta persona lo que planteó es, yo le hice un juicio a una compañía de seguros. Esta compañía de seguros quebró y yo no le pude cobrar. Esta compañía de seguros ya hace muchísimos años seguía emitiendo pólizas pese a que estaba en condiciones financieras muy delicadas. El Estado que tiene que controlar eso, que es el organismo de Contralor, a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, miró para el costado. Yo considero que hay una responsabilidad del Estado. ¿Me siguen? Se lo gana en primera instancia, Juzgado Federal de Primera Instancia, se lo gana en Cámara Federal de Mar del Plata, van a la Suprema Corte y la Suprema Corte anula la sentencia. ¿Por qué?
porque considera que se había invocado una, una responsabilidad por omisión en el contralor, y siendo el factor de atribución, no sé, una obligación, supóngase, no sé, de seguridad, y en la sentencia habían aplicado otro factor de atribución, y por lo tanto estaba violado el principio de congruencia. Cuando se fue publicada esta sentencia en la revista jurídica La Ley, normalmente en nuestro país siempre hubo 3 revistas jurídicas, las más importantes siempre fueron La Ley, quizá la más antigua, Jurisprudencia Argentina, y el Derecho. Jurisprudencia Argentina creo que ya no existe más, el Derecho sigue existiendo, porque el Derecho además se originó en la Universidad Católica, y pertenece a la Universidad Católica, y la revista jurídica La Ley es quizás la más conocida y la más, entre comillas, la más importante. Cuando se publica en la revista jurídica La Ley, sale un comentario. Muchas veces cuando se publica una sentencia, algún autor escribe un comentario a ese fallo, muchas veces laudatorio, es decir, aplaudiendo el fallo, pero en este caso salió un comentario destrozándolo al fallo. El comentario estaba firmado además, nada más que nada menos que por Augusto Mario Morelos, que fue uno de los grandes procesalistas en toda la historia de la Argentina, ¿sí? Conocido internacionalmente en todos lados, o por lo menos en el derecho procesal hispanoamericano, fue un referente durante décadas. Lo destroza, ¿por qué? Precisamente porque el juez al momento de decidir tiene que tener la facultad es decir, hay que tener una manera flexible al principio de congruencia, tiene que tener la facultad de poder calificar la causa de la pretensión y entender que no es, y esto como consecuencia de que aplica una norma jurídica distinta. Entonces dice, no, en realidad acá no se aplica esta norma, se aplica esta otra, y por lo tanto la relación no era de este tipo, sino que era de este otro tipo. ¿Todo esto a qué vino? Vino a qué? A la importancia que tiene la demanda, a los efectos de delimitar el espectro o el ámbito dentro del cual el juez se va a mover y va a poder resolver. Vamos a los efectos sustanciales y procesales que determina, que genera la demanda. La demanda tiene un efecto sustancial fundamental, que es que interrumpe la prescripción. Y recuerden que a partir de que se promueve la demanda, se presenta, si ustedes quieren, la demanda o se interpone, la prescripción ya queda interrumpida durante todo el transcurso del proceso. Acá también hubo alguna discusión respecto de, independientemente de que el proceso dure lo que dure, o aun cuando el proceso estuviera detenido durante muchísimo tiempo, sin que nadie haya pedido la caducidad de instancia, bueno, jurisprudencialmente se entiende que sí, que queda igualmente interrumpido. Por otro lado, tiene un efecto sustancial que tiene que ver con lo que acabamos de explicar recién, y es que al contener la pretensión, determina el derecho o los derechos respecto de los cuales va a tener que resolver el juez. Es lo que se denomina el tema decidendum, ¿no? El tema de decisión, respecto de lo cual va a tener que resolver el juez. Sobre esos derechos sustanciales y no sobre otros. Recuerden, o alguno se acordará de la teoría de Chiovenda, de que decía la acción como derecho potestativo, ¿sí? En realidad, después se abandona el concepto de acción y se empieza a utilizar la pretensión. ¿Por qué potestativo? Porque quien promueve una demanda elige qué derechos va a reclamar y por lo tanto desestima otros. Por ejemplo, si yo inicio un proceso por incumplimiento de contrato, solamente me estoy descartando a futuro reclamar daños y perjuicios. ¿Está claro? Porque en realidad lo tendría que haber reclamado todo junto, ¿sí? Si yo inicio un proceso de daños y perjuicios donde yo estoy reclamando por lesiones, incapacidad, lucro cesante y nada más, ahí ya estoy abdicando la posibilidad de reclamar otras cosas, como daño moral. No puedo pues interponer otra demanda por daño moral. No, porque el momento de reclamarlo era este. Entonces, esto es un efecto sustancial. La elección de los derechos que estoy reclamando implica descartar de por vida, para siempre, los que no estoy reclamando y que estaban en posición o en situación de hacerlo. ¿Está claro?
A su vez, tiene efectos procesales. La interposición de la demanda va a empezar a determinar la competencia. Puede implicar inclusive una prórroga de competencia. Recuerden que la competencia territorial en competencia en cuestiones patrimoniales es prorrogable y se puede prorrogar tácitamente de parte del actor por la interposición de la demanda, de parte del demandado por no plantear ninguna la excepción de incompetencia cuando contesta. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, si el actor, si de acuerdo a las reglas de competencia, el artículo 5, la demanda correspondía que sea interpuesta en Dolores, ¿sí? Y la interpone en Mar del Plata, ya ahí está prorrogando tácitamente la competencia. ¿Sí? Está comenzando a prorrogar tácitamente la competencia, digo comenzando porque esto va a depender de que también lo consienta el demandado. Si el demandado plantea la incompetencia, bueno, entonces no habrá prórroga. ¿Sí? Por otro lado, también es, como yo les decía recién, la que inicia o abre la instancia, lo cual ya le genera a la parte actora la carga de tener que instarla. ¿Sí? Entonces, yo interpongo la demanda, no hago nada, no hago más nada, dejo el proceso durmiendo 10 meses, se presenta el demandado. ¿Puede presentarse el demandado pidiendo la caducidad de instancia? Sí, por supuesto. Pasa que en provincia, vamos a ver más adelante, que en realidad lo que va a pedir es que me intimen a que lo active. Está claro. En cambio, en Nación, directamente, que no hay intimación previa, pide la caducidad de instancia. Listo, lo lamento. No, pero vos todavía no estabas presentado. Sí, está bien, me presento espontáneamente y te pido la caducidad de instancia. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ya tenés abierta una instancia, ya tenías la carga de impulsar el proceso. A su vez, la demanda desde el punto de vista procesal va a ser el momento en el cual se van a incorporar los hechos al proceso, en el cual se va a determinar cuál es la pretensión, que es el objeto del proceso, cuál es la causa de la pretensión, la expresión jurídica, los hechos. Y también, vamos a ver en un ratito, es el momento de acompañar la documentación. La prueba de acompañar y de ofrecer la prueba instrumental. Sobre esto vamos a volver no sé si hoy, pero sí la clase que viene. Con respecto a los hechos y la documentación, hago la salvedad de que existe la posibilidad que se puedan, sobre esto vamos a volver, invocar hechos posteriores, van a ver ustedes el hecho nuevo en otra bolilla, y también documentos posteriores. ¿Estamos? Pero en principio, el momento de ¿cuándo invoco yo los hechos? En la demanda. ¿Cuándo acompaño o ofrezco la prueba documental? Con la demanda. Vamos con el contenido de la demanda. Yo voy a ver si les puedo mostrar ustedes el contenido de la demanda la van a ver concretamente en el artículo 330, que es de importancia capital, que algunos también recordarán de haberlo visto en su momento en elementos. De hecho, yo en elementos lo doy como si fuera para procesal civil, ¿sí? Algunos me han dicho más de una vez que para esta materia utilizan los apuntes de elementos para estudiar y particularmente con este tema, porque es de una importancia capital. Ahora, el artículo 330, si ustedes lo leen, no entienden, no van a entender absolutamente nada. Es por eso que yo creo conveniente mostrarles un pequeño ejemplo, cualquiera, es decir, para que se den una idea
de cómo funciona esto. Vamos a ver si podemos. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Bien. Sí. Sí, Sí. se ve. Sí, se ve bien. Bien. Miren el 330 y van a ver que, desde luego que yo les recomiendo, aconsejo, sugiero, después hagan lo que quieran, ¿no? Somos todos grandes, las clases, es imposible seguir una clase de derecho procesal sin el código al lado, ¿no? Fíjese que dice, la demanda será deducida por escrito y contendrá 2 puntos. Bueno, la demanda, respecto de que es por escrito y las formalidades donde se interpone, la demanda se interpone en la Receptoría General de Expedientes, ¿sí? Dependencia judicial, cuya precisamente se denomina de esa manera porque la función que tiene es precisamente ser el lugar, es recepcionar las demandas que se inician, las demandas del Fuero Civil y Comercial, las demandas laborales y la del Fuero Contencioso Administrativo. Penal no, porque ya penal uno hace directamente una denuncia en la Fiscalía General, ya es distinto. La forma de ingreso es otra, o también la puede hacer en policial, etc. Pero de demandas civiles, o del Fuero Civil y Comercial, ingresan por receptoría de expedientes. Durante toda la vida, hasta el año pasado, esto se hacía en papel, ¿sí? El año pasado, a partir de marzo, esto fue imposible. Entonces, la Corte empezó a instrumentar, si bien ya existían las presentaciones electrónicas, hacía rato, años, pero no existía el inicio electrónico de la demanda, ¿sí? Entonces, la Corte lo que hizo, la Suprema Corte, empezó a instrumentar, o se vio obligada a instrumentar, a las corridas, el ingreso de causas en forma virtual. Primero en forma, una resolución, que era creo que la 15/20 de marzo del año pasado, primero en forma provisoria, y después ya en forma definitiva, a partir de junio del año pasado, hay una acordada, creo que es, si mal no recuerdo, 593/20, no me acuerdo si 593 o 594, casi seguro que es 593/20, de junio del 2020, en la cual la Corte dispone que todas las causas se inician en forma virtual. ¿Cómo se van a iniciar? Como toda presentación electrónica, en este caso en la receptoría de expedientes, si ustedes van en el sitio de presentaciones electrónicas, notificaciones.ssba.gov.ar, hay un link que dice presentaciones y otro que dice inicio de causas. Entran en inicio de causas, buscan receptoría de expedientes, Departamento Judicial Mar del Plata, y le dice receptoría de expedientes, cliquean, y ahí pegan el texto de la demanda, es decir, la demanda esta que está acá, la pintan toda y la pegan, y agregan como archivos adjuntos la prueba documental. No se presenta más en papel la prueba documental. Es decir, recuerden que a partir de la acordada 3975 de abril del año pasado, el expediente es enteramente electrónico, ¿sí? Enteramente electrónico. Entonces, muchos ya estaban tramitando, son los denominados expedientes mixtos. Lo que la Corte dice, a partir de ahora es todo electrónico. Los que estaban tramitando papel, a partir de ahora siguen electrónicos, y los que se inician a partir de ahora van a ser enteramente electrónicos, enteramente digitales, ¿sí? Entonces, antes yo lo que hacía era imprimía todo, agregaba en un sobre toda la documentación, lo abrochaba, lo iba a la receptoría y lo presentaba. Y lo pasaba por una máquina timbradora. Eso ya no más, eso es parte del pasado. Hoy, lo que voy a hacer es ingresarlo como cualquier presentación electrónica, pego el texto de la demanda y en archivo adjunto voy a acompañar la documentación que quiera acompañar, esa que yo llevaba en todo un sobrecito abrochado de la demanda. Además, voy a tener requisitos de tipo fiscal. ¿Cuáles son los requisitos de tipo fiscal? Quien promueve una demanda tiene la exigencia de abonar una tasa de justicia. Esto se lo exige el Código Fiscal, ¿sí? Entonces,
lo primero que voy a tener que hacer es abonar una tasa de justicia a través de una boleta que se genera en el sitio de la Suprema Corte, que es el 2,2%. El Código Fiscal dice 22 por mil, pero yo le digo 22 por mil, no me va a entender. El 2,2% del monto reclamado. ¿Está claro? Si la demanda es de 1 millón de pesos, serán 22.000 pesos. ¿Está claro? Eso ¿para quién va? Para el Estado, ¿sí? Inclusive, dicho sea de paso, la tasa de justicia fue un reiterado y largo reclamo por parte de los empleados judiciales, y ya desde hace varios años se llegó a un acuerdo con la Corte en el cual no sé si toda, pero una parte de la tasa de justicia se reparte entre los empleados. Es como una especie de plus salarial, si lo quieren llamar, creo que cada 6 meses, ¿sí? Pero eso es aparte, anecdótico. Ustedes me dirán, ¿y ese porcentaje sobre qué se calcula? Sobre el monto reclamado. Si en algunos casos, hay casos algunas veces específicos, que es en el caso de un desalojo sobre el total del monto del contrato, ¿sí? En el caso de obligaciones de hacer, pero que puedan ser mensuradas, como por ejemplo en el caso de la escrituración sobre la evaluación fiscal del inmueble, ¿sí? Y en el caso de que sean, o en el caso de la división de condominios sobre la evaluación fiscal del inmueble, ¿sí? Y en el caso que, o del bien, mejor dicho, y en el caso que sea un proceso que no sea susceptible de apreciación pecuniaria, hay una tasa fija, que a su vez es la tasa mínima. Es decir, si fuera un proceso susceptible de apreciación pecuniaria, la tasa no puede ser inferior a un determinado monto, que a su vez ese monto también es la tasa fija para procesos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria. Ahora creo que 178 pesos, algo así. ¿Sí? Entonces, si yo iniciara un proceso vamos a poner un ejemplo ridículo, en el cual reclamo 1.000 pesos, la tasa de justicia sería 22 pesos, ¿está claro? Entonces, no puedo estar pagando 22 pesos de tasa de justicia, tengo que pagar por lo menos, creo que ahora es 178, pues esto lo van actualizando periódicamente. Y a su vez, en un proceso que no es susceptible de apreciación pecuniaria, en ese caso, en los procesos de familia, en la gran mayoría, una adopción, por ejemplo, en ese caso ahí también se tiene que pagar ese monto mínimo. Repito, esto se genera una boleta con un código de barras que se paga en Banco Provincia, Banco. Perdón, el Banco Provincia ya no la recibe más, excepto que superen una suma de 30 y pico mil pesos. No me pregunten por qué. A su vez, es necesario pagar una contribución sobre tasa de justicia, o también denominada vulgarmente sobre tasa de justicia. Este es el 10%. Es el 10% de la tasa. Claro, sí, de la tasa. No del monto reclamado. Es decir, volvamos al ejemplo. Yo reclamaba 1.000.000, pagaba 22.000 pesos de tasa, la sobretasa va a ser 2.200. ¿Está claro? El 10% de la tasa. ¿Para quién va esto? Para la caja de previsión de abogados, ¿sí? Que es la caja jubilatoria de abogados, para que ustedes entiendan. La caja de previsión social de abogados, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires. Ahí se va a generar entonces una boleta y se paga una boleta a través del sitio de la caja de abogados, que es cajabogados.org.ar, y bueno, se paga también. En la misma caja, A su vez, el abogado tiene que pagar el denominado ius previsional, o también llamado anticipo previsional. ¿Qué es el anticipo previsional? El anticipo previsional es un monto fijo que va cambiando periódicamente, subiendo obviamente,
actualmente es de 950 pesos, que el abogado le tiene que pagar a la caja a cuenta de los aportes que tenga que hacer al final del proceso. ¿Sí? Para esto hay que explicarles algo. Cuando el abogado le regulan honorarios, quien deba pagarle honorarios, le tiene que pagar esos honorarios más el 10% de aportes. Si es un proceso contencioso, el 5% es un proceso voluntario, una sucesión, por ejemplo. ¿Sí? A su vez, el abogado, tiene que pagar también otro 10%, ¿sí? A cargo de. Hay un 10% o 5% si es un proceso voluntario a cargo de quien le paga los honorarios, el obligado al pago, y un 10% a cargo del abogado. Vamos a poner un ejemplo. Al abogado le regulan 100.000 pesos, ¿sí? Por poner un número redondo. A mí me regulan 100.000 pesos y entonces la regulación va a decir, se regulan al doctor Guillermo Verdi la suma de pesos 100.000, con más sus aportes previsionales. Me llama el que me los tenga que pagar, mi cliente, la contraparte, y cuando viene me dice, ¿cuánto le tengo que dar? Me tiene que dar 110. ¿Por qué 110? Porque es 100 de honorarios y 10% de aportes. Que en realidad, como usted me los da, yo se los tengo que llevar, se los tengo que pagar a la caja de abogados. Y a su vez, entonces me deja los 110. ¿Me siguen? De esos 110 hay 10 para la caja de abogados. Y a su vez, de los 100, yo te voy a tener que sacar otro 10%, otros 10, a cargo mío. ¿Sí? Los pongo yo. ¿Sí? También para la caja de abogados. ¿Estamos? O sea que a mí me van a quedar limpios 90. ¿Estamos? Ahora, cuando yo pague ese 10% mío, en el ejemplo que yo le daba los 10.000 pesos, le voy a deducir el IUS previsional que yo pagué 5 años atrás cuando inicié el juicio. ¿Está claro? Esos 950 pesos. Le voy a deducir, ojo, el IUS previsional hoy es 950. Dentro de 3 años, no sé cuánto va a ser. 4.500. Ahora, ¿qué le voy a deducir? ¿950 que pagué hace 3 años? No, le voy a deducir el valor del IUS en ese momento, cuando hago la deducción. 950. ¿Está claro esto? Entonces, el IUS previsional se lo llama anticipo previsional. Es a cuenta de los aportes sobre honorarios que yo voy a tener que pagar. Del 10% que yo voy a tener que pagar. ¿Está claro? A veces, en honorarios que son muy chicos, ese anticipo previsional supera el 10%. ¿Está claro? Entonces, en ese caso, cuando genero la boleta pongo 0. ¿Estamos? ¿A quién va el IUS previsional? A la caja de abogados. ¿Sí? De hecho, puedo hacer una boleta por sobre tasa de justicia y otra por IUS previsional, pero generalmente uno hace en la misma, ¿no? Pero si quieres hacerlo en boletas separadas, las dos van a la caja. Pero con eso todavía no estamos listos con los requisitos fiscales. Falta algo más. A su vez, el Colegio de Abogados me exige un derecho para poder actuar en un proceso. Eso está establecido en una ley que es la ley 8480, 8.480, por eso se lo conoce como bono 8480, o bono ley 8480. ¿Sí? También se genera en el sitio de la caja del Colegio de Abogados, CAMDP. Cada esto, bueno, depende de cada abogado de su jurisdicción. En Mar del Plata, en el sitio del colegio, los que estamos matriculados en Mar del Plata, en el sitio del colegio de Mar del Plata, pero también lo pueden generar a través del sitio de la provincia, en colproba.gov.ar. También se paga Banco Provincia, BAPRO. Actualmente eso es un derecho fijo, ¿sí? Que se paga por única vez en el proceso, sin lo cual no podemos actuar. Si yo, cuando me presento en un proceso, no acompaño la boleta de bono y IUS, el juez me va a intimar a que lo haga.
esta intimación tuvo varios problemas. Porque en algún momento me intimaban y si no lo presentaba, me tenían por no presentado el escrito. Imagínense una contestación de demanda, ¿no? Era gravísima la consecuencia. Eso se fue flexibilizando y actualmente lo que hacen los jueces es mandar los antecedentes a la caja de abogados para que haga la ejecución correspondiente por el incumplimiento, ¿sí? Igual, colegio de abogados también. Y además, inclusive, los jueces toman el recaudo de notificar a mi cliente en el domicilio real de la intimación a pagar el IUS y el bono. ¿Por qué? Porque si yo no pago el IUS y el bono, el que no lo pago yo y el que sufre las consecuencias es mi cliente, que no le van a proveer, ¿está claro? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo notifican en el domicilio real, ¿está? Porque si no el cliente nunca se va a enterar de esto, porque el cliente no tiene ni idea de lo que es el IUS, el bono. No, ustedes me dirán, bueno, pero es ley vigente, es obligatoria para todos, sí, sé, pero bueno, ni saben de eso. Imagínense que estamos hablando de 950 más el bono actualmente es 1277, ¿sí? No es algo que le vaya a cambiar la vida. Por otro lado, inclusive recuerden que aún en los procesos donde el cliente, ustedes me dirán, y si el cliente no puede pagar la tasa de justicia y la sobretasa de justicia, bueno, ustedes esto ya lo saben, y lo van a ver en otra bolilla, si pueden solicitar el beneficio de litigar sin gastos. El beneficio de litigar sin gastos se extiende a los gastos y a las costas. Uno de los gastos es precisamente la tasa de justicia. Está claro, imagínense en una demanda de, no sé, 10 millones de pesos, donde la tasa de justicia sería 220.000 pesos, bueno, yo tengo que decir, no, esa plata no la tengo. Y si la tengo, no la voy a poner en esto, ¿sí? En definitiva, en un tributo, ¿sí? Bien. Ahora, aun cuando el cliente tenga beneficio de litigar sin gastos, el abogado tiene que pagar el bono y el IUS, ¿sí? Porque es una carga del abogado. Bien. Tengo la demanda hecha, pagué el bono IUS, la tasa de justicia, escaneé toda la documentación, un archivo PDF en Foxit, porque no se puede acompañar en en Adobe, bueno, similar, no se puede. La inicié por receptoría, en forma virtual. También le tengo que acompañar, si la cuestión era mediable, susceptible de mediación, en los procesos de conocimiento, la gran mayoría. Recuerden que la regla es la mediación y la excepción la del artículo 4, pero la regla es la mediación. De hecho, inclusive del artículo 4 en realidad hay varias cuestiones contenciosas, penales, familia, que no son laborales, que no son civiles. Pero dentro de las civiles, las que están excluidas, beneficios, medidas cautelares, sucesorios, o sea, universales, mejor dicho, amparos y no mucho más, ¿sí? Entonces, el resto, todo mediable. También tengo que acompañar la planilla de inicio de la mediación, ¿sí? Cuando la inicié y me designaron el mediador, y el acta de cierre de mediación, ¿sí? Todo eso. También, si mi cliente es una persona física, una copia del DNI, ¿sí? Escaneada, el DNI escaneado, mejor dicho, en realidad no una copia, el DNI escaneado, y si es una persona jurídica, en la constancia de quit también escaneada. Todo eso en PDF acompañados a la demanda. Respecto de la demanda, si recuerden, esto es lo que corre para todas las presentaciones electrónicas, si el abogado actúa como apoderado, basta con copiar y pegar el texto del escrito, porque se lleva solamente su firma digital,
En cambio, si el abogado es patrocinante, además de la demanda pegada en el sitio de presentaciones electrónicas, tengo que acompañar escaneada la demanda impresa y firmada por mí y por mi cliente, firmada hológrafamente, puño y letra. Recuerden que para las presentaciones electrónicas, abogado apoderado, basta con la firma digital de él, ¿sí? Abogado patrocinante, si es una presentación de mero trámite, basta con la firma digital de él, porque no hace falta la firma del cliente. Si no es una presentación de mero trámite, como la demanda, obviamente que no es de mero trámite, de lo más trascendente del proceso, en ese caso la tiene que firmar el cliente. El cliente, si no tiene firma digital, como ocurre con la mayoría de los clientes, puede ser que lo tenga, puede ser que yo patrocine a otro abogado, ¿sí? Pero la mayoría de los clientes, 99,99%, no tienen firma digital, entonces en ese caso el cliente lo que hace es, lo que hago es imprimir la demanda, como siempre, en papel, me la firma y sello mía, la escaneo y la acompaño también en un PDF. Esta es regla para todas las presentaciones electrónicas, desde el año pasado. Vamos con el contenido. Contenido, fíjense que dice en el primer inciso, nombre y domicilio del demandante. ¿Quién es el demandante? La parte actora, ¿sí? Hay una acordada que dispone, esto en realidad, esta acordada legitimó una costumbre que ya existía. Es la de detallar quién es la actora, la demandada y la materia, y la documentación acompañada, ¿sí? Es lo que ustedes ven arriba. Actora, Candia Soya, Mauro David, demandado Canepa, Roberto Anselmo, ¿sí? Materia, daños y perjuicios. ¿Estamos? Vamos con el primer inciso. Nombre y domicilio. Nombre, ¿qué nombre? Si es una persona física, el nombre completo, nombre y apellido. Si es una persona jurídica, la razón social, ¿sí? ¿Qué domicilio? El domicilio real, ¿sí? El que estoy señalando acá, que es el código de deberes, decía asiento de familia o negocios. De familia y o negocios. Donde vive, ¿sí? Si es una empresa, la sede de la empresa, ¿está claro? Que es el domicilio real denunciado en el proceso. Y después el domicilio constituido. Domicilio constituido, ¿qué domicilio constituido? Bueno, acá está el domicilio constituido físico y además el domicilio constituido electrónico, que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Los dos tienen que estar expresados. La carga del artículo 40, de que en cada presentación las partes tienen que denunciar su domicilio, constituir domicilio, denunciar domicilio real y constituir domicilio legal o procesal, o ad litem, le llaman algunos, cabe tanto para el domicilio físico como para el domicilio electrónico. ¿Cuál es la consecuencia de incumplir esta carga? Es que se lo tenga por constituido los estrados del juzgado y aquellas notificaciones que tengan que ir a ese domicilio, si yo no constituyo domicilio electrónico, las notificaciones que vayan al domicilio electrónico quedarán notificadas en los estrados del juzgado, que son prácticamente todas las notificaciones, ¿sí? Entonces son los dos domicilios. A su vez, el abogado, y esto a partir de una acordada que apareció en el año 92 en su momento, y que si bien fue modificada el año pasado con la 3975, en esto quedó incólume. El abogado tiene que poner su matrícula. La matrícula no es como los médicos, la matrícula de los abogados es tomo y folio, no es como los médicos que es 45.728, no. La matrícula, el número de quit, el número de ingresos brutos, que actualmente, antes él no era, pero ahora sí el mismo que el número de quit, el número de legajo o caja previsional, su condición frente al IVA responsable de monotributo, bueno, el domicilio constituido. Y desde el año pasado también se exige que pongan el número de teléfono. ¿Sí? Recuerden que el abogado
acá el abogado está actuando como patrocinante. Se presenta una persona con el patrocinio mío. ¿Está claro? El abogado actúa como patrocinante. El abogado puede actuar también como apoderado, y en ese caso, acá tendría que haber un apartado más donde diga personería, comparezco en nombre y representación de fulanito de tal, justifico la personería con el poder adjunto. Ahora, que antes, cuando era en soporte papel, si era un poder general, se acompañaba una copia simple firmada por el abogado; si era un poder general para varios juicios, también; y si era un poder, perdón, especial para varios juicios, también; y si era un poder especial, el testimonio del poder. Lo que la gente le dice el original, que en realidad es el testimonio. Ahora no, porque ahora directamente se escanea. Yo, si el poder, siempre me lo quedo. Y se acompaña digitalizado, a menos que el juzgado me pida que lo presente. Ahora, puede ser que el abogado se presente en nombre y representación de su cliente, pero no cuente con el poder. A ustedes lo viene a ver una persona y le dicen: yo necesito urgente presentar esta demanda. Digo, bueno, mire, pero yo me va a llevar unos días prepararlo. Yo digo, no, pero yo le aviso que yo esta misma noche me voy de viaje por 40 días, ¿sí? Por trabajo. Vengo dentro de un mes y medio. Y es urgente plantear la demanda. Entonces, digo, bueno, yo tampoco tenemos tiempo de que usted me haga un poder. ¿Está claro? Me dice, yo cuando vuelvo le hago el poder. En ese caso, el abogado puede presentarse invocando la representación de su cliente, por razones de urgencia, y solicitando que se le conceda el beneficio establecido o la franquicia establecida en el artículo 48. ¿Qué dice el artículo 48? El artículo 48 establece la denominada figura de gestor. El gestor es, en términos de mandato, porque la relación, cuando el abogado es apoderado, el contrato que celebra con el cliente es un contrato de mandato. El gestor, en el contexto de una relación de mandato, o de un contrato de mandato, el gestor es alguien que actúa como mandante, pero sin el instrumento que justifique la personería que invoca. Es decir, represento a alguien, pero sin tener nada firmado por esa persona, para que ustedes entiendan, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque por razones de urgencia no hubo tiempo que esta persona me otorgue un poder. Entonces, podría yo poner Guillermo Feverdi, ¿verdad? Todos solamente mis datos, y en el primer, antes de objeto, decir personería, que vengo por el presente a comparecer en nombre y representación de X persona, y que por motivos de urgencia invoco y solicito se me conceda el beneficio o la franquicia del artículo 48 del CPC, del Código Procesal Civil. Ahora, a partir de ahí, el abogado tiene 60 días, que son 60 días hábiles en la provincia de Buenos Aires, para justificar la personería. Es decir, 60 días para qué. O bien, acompañado del poder, el cliente volvió del viaje, fue a una escribanía y me hizo el poder, me lo dio, lo acompaño al expediente, antes de los 60 días. ¿Sí? O la otra posibilidad es que el cliente, ahí, si yo acompaño el poder, el abogado que era gestor sigue como poderado. Opción 2, que presentar un escrito en el cual el cliente ratifique todo lo actuado por el abogado en su nombre y representación. ¿Sí? Entonces, este escrito, denominado escrito de ratificación, salva las consecuencias de la inobservancia de acompañar el poder de la ratificación, que son ni más ni menos que la nulidad de todo lo actuado por el abogado. Y las costas son a cargo del abogado. Repito, el abogado se presenta en un proceso, ya sea cuando interpone la demanda o en cualquier momento del proceso,
Esto es muy frecuente. El abogado presenta un escrito, el abogado que no tiene poder, que no es apoderado, presenta un escrito en el cual invoca la representación de su cliente. Por razones de urgencia, solicita que se le conceda el beneficio o la franquicia del artículo 48. A partir de ahí tienen 60 días hábiles para justificar la personería. Opción 1, acompaña el poder otorgado por su cliente, continúa como apoderado. Opción 2, presenta un escrito de su cliente donde ratifica lo actuado por su abogado y continúa como patrocinante. ¿Sí? Si no hace ninguna de las dos cosas, se le decreta la nulidad de todo lo actuado. Esta nulidad, inclusive, muchos consideran que esta nulidad, a diferencia de las nulidades procesales que tienen el carácter de ser relativo, muchos consideran que esta nulidad es de carácter absoluto. Claro, no puede ser saneada. ¿Sí? En Nación, esto tiene una par de diferencias, que son las siguientes. Primero, el plazo para justificar la personería es de 40 días. Segundo, cuando invoco el artículo 48, invoco las razones de urgencia, tengo que decir cuál es la urgencia, en qué se origina. Mi cliente está enfermo, mi cliente está de viaje, lo que fuera. Y además, la tercera diferencia es que solamente se puede invocar el artículo 48 una vez sola en el proceso. ¿Sí? En provincia no está este límite. Esto ha llevado a que algunos colegas a veces abusan de eso. Invocan el 48 y ratifican, invocan el 48 y ratifican, invocan el 48 y ratifican. Con lo cual algunos jueces, a veces, cuando ven que hay un abuso y en sus facultades de director del proceso, le ponen cierto coto y le dicen, es la última. ¿Sí? Pero generalmente esto ocurre cuando es algo muy reiterativo. ¿Sí? De todas formas, actualmente, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de los escritos son de mero trámite y pueden ser firmados únicamente por el abogado patrocinante, esto ya estaba en la ley 5177, pero los jueces no le hacían caso omiso. Ahora ya está expresamente una acordada. Igual aún así los jueces son un poco reticentes con esto. Entonces ya no es necesario que tener la firma del cliente o que invocar el artículo 48 y después el cliente ratifique, ¿no? Creo que hay, no sé si hay algunas preguntas, no quiero que se me vayan. Irían el domicilio real, legal y constituido, tanto físico como electrónico. Sí. Bien. El segundo inciso es el nombre y domicilio del demandado. Nombre y domicilio del demandado, lo mismo que decíamos recién. El nombre completo, si es persona jurídica, persona física, el nombre, la razón social, si es persona jurídica, y el domicilio real. ¿Por qué no el domicilio constituido? Porque no sé cuál va a ser el domicilio constituido. ¿Sí? Fíjese acá cuando dice, vengo por el presente a interponer demanda de daños y perjuicios contra el señor Roberto Anselmo Canepa, con domicilio en la calle Sacanini 5245 de Mar del Plata. Bueno, puse 2 veces de Mar del Plata, no me doy cuenta. Ahí estamos cumpliendo con el inciso segundo. Nombre completo, domicilio real. El domicilio real va a ser el lugar donde le van a, en principio, notificar la demanda. Vamos a ver que le vamos a explicar la clase que viene, alguna vueltita ahora con eso. 3. La cosa demandada designándola con toda exactitud. ¿Qué significa esto, la cosa demandada designándola con toda exactitud? La cosa demandada es, ¿qué es el objeto del objeto? El objeto de la pretensión. ¿Qué es lo que estamos reclamando? La cosa demandada puede ser
una obligación de dar suma de dinero, una obligación de hacer, una obligación de no hacer, una obligación de entregar una cosa cierta. En este caso, y el ejemplo típico, es una obligación de dar una suma de dinero. ¿Sí? Respecto de esto, el último párrafo del artículo 330, en realidad el anteúltimo y el último, que sería de un solo renglón, establecen una serie de exigencias con esto. Fíjese que dicen, si la suma reclamada es si la cosa demandada es una suma de dinero, hay que expresar el monto. ¿Sí? ¿Qué es lo que está acá? Ahí está el monto, 354.815. ¿Está? Esto es una regla es inevitable, y es más que una carga, en realidad es un deber. ¿Por qué? Porque el demandado tiene que saber qué es lo que se está reclamando, para poder precisamente contestar la demanda, ¿sí? Y eventualmente impugnar el monto. Y además, porque va a determinar el tope respecto del cual el juez pueda decidir. Es decir, recuerden que de acuerdo al principio de congruencia, el juez no puede decidir ultra petita, es decir, más allá de lo reclamado. Si yo reclamo 100, el juez no puede en la sentencia poner 150. Y acá surge la pregunta, ¿y si me quedo corto? Porque muchas veces no podemos determinar bien los daños. Imagínense, ustedes están reclamando daño moral, no hay cosa más difícil de mensurar que el daño moral. Y si yo estoy reclamando 200.000 de daño moral y resulta que me quedé corto, porque el juez cuando dicta sentencia dice, no, yo me de 200 le estaría dando 400, pero reclamó 200, así que me de 200 no le puedo dar porque si no la sentencia es nula. Entonces, en ese caso, la manera de quitarnos el techo del principio de congruencia es una frase mágica, digamos, que es la que sigue al monto. Fíjense que dice, con lo que en más o en menos resulte de la prueba. Con lo que más o en menos resulte de la prueba. Entonces, si de la prueba surge que los daños son mayores al monto reclamado, el juez puede otorgar en la sentencia un monto mayor al originalmente reclamado sin violar el principio de congruencia. Esto está absolutamente fuera de discusión. Lo tiene legal de la Suprema Corte, hay infinidad de fallos en este sentido. ¿Sí? Esto ni se discute. ¿Está claro? Inclusive, actualmente se ha ido un poquito más allá, porque el Código Civil, en el 775, si mal no recuerdo, establece que para las deudas denominadas de valor, que como son las indemnizaciones de daños y perjuicios, los valores hay que ponerlos a fijar a valores de la sentencia, al momento de la sentencia. Y que muchos consideran que si yo reclamé hace 5 años 100.000, esos 100.000 hoy, por ahí, son 500.000 por efecto de la inflación. ¿Está claro? Es decir, yo reclamé 100.000 por la reparación de mi auto, pero la reparación de mi auto hoy no sale 100.000, sale 500.000, porque el valor de repuesto y mano de obra se quintuplicaron. Entonces, si el juez me está dando 500.000 hoy, con valores actuales, en realidad no estaría violando el principio de congruencia. Lo que estaría haciendo es darme lo mismo que reclamé, pero a valores actuales. Entonces hay quienes sostienen que en ese contexto tampoco se violaría el principio de congruencia. Igual no hay sentencias, es doctrina, no hay sentencias en este sentido todavía, pero seguramente lo va a haber. Después fíjese que dice con más los intereses, gastos y costas judiciales y prejudiciales. Si no reclamo costas, ¿el juez no puede condenar en costas? Sí puede, porque está en la ley. 68 y siguientes. Es decir, por más que yo no diga nada de las costas, el juez puede condenar en costas al demandado. Ahora, si yo no reclamo intereses, ¿puede el juez condenar por capital más intereses? No, porque violaría el principio de congruencia. Si no reclamo intereses, soné. ¿Sí? Me los comí. ¿Está? Entonces, por eso te ha puesto como lo que menos resulte, más o menos resulte de la prueba, por eso nos quitamos el principio de congruencia de encima, como a los intereses, si los quieren reclamar, obviamente, sería una tontería no hacerlo. Gastos y costas, esto se pone siempre, pero si no lo hicieran, porque se olvidaron, el juez puede condenar en costas.
Las costas además incluye ahí, dice gastos y costas, pero las costas incluyen los gastos, eso lo van a ver cuando vean costas. Creo que la orilla 2, 3, no me acuerdo. Ahora, puede ser de que yo no pueda determinar el monto con exactitud. ¿Por qué? Porque depende de situaciones no definitivamente consolidadas o definidas. A usted lo viene a ver un cliente que tuvo un accidente hace 2 años y medio, tuvo fracturas múltiples, el cliente no sabe cómo va a quedar. Si va a quedar en silla de ruedas, si va a quedar caminando con bastones canadienses, si va a quedar caminando sin bastones canadienses pero con dificultad, o si directamente le va a perder la pierna. No lo sabe, porque ni siquiera los médicos lo saben. A ustedes en 6 meses, que no es nada, se les prescribe la acción. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ustedes pueden quedar relevados de plantear, de expresar el monto con exactitud, y el monto queda sujeto, diferido a lo que surja de las pruebas, y lo va a fijar el juez en el momento de dictar sentencia en función de las pruebas producidas. Ahora, para que esto ocurra, tienen que concurrir 2 extremos. Uno, que el monto dependa de situaciones no definitivamente consolidadas. El cliente que tiene fracturas múltiples que no sabe cómo va a quedar. Y 2, que sea urgente interponer la demanda para interrumpir la prescripción. Esto es lo que dice el 330, en el último párrafo. Estos 2 requisitos. Y en este caso, fíjese que dice no procede la excepción de efecto legal. ¿Por qué? Porque la excepción de efecto legal es precisamente la defensa que se plantea cuando o la demanda es oscura o cuando adolece algunos requisitos del 330. Cuarto, los hechos expresados claramente. ¿Por qué los hechos expresados claramente? Porque el juez no los conoce. Ustedes lo que van a hacer ahí es que un relato de los hechos. Acá se cuenta todo un accidente de tránsito, bueno, no vamos a meter en los detalles, ¿sí? Ahora, lo que no está acá, ya después, nosotros vamos a ver la clase que viene, que una vez que notifico la demanda, yo la demanda no la puedo modificar. Lo que me olvidé de poner acá, ya no lo voy a poder agregar. Y recuerden que para el juez, los únicos hechos son los que están en la demanda y la constatación. Si son probados, obviamente, ¿no? Y después pasado por el tamiz de la prueba. Pero lo que no está en la demanda y en la constatación no está en el mundo para después. El derecho expuesto sucintamente. Acá es una demanda sumaria, por eso hay una serie de cuestiones más que no nos vamos a meter. El derecho expuesto sucintamente. Acá es una demanda, fíjese que acá hay una demanda sumaria. En los procesos sumarios también se ofrece toda la prueba. En los sumarios y en los sumarísimos. En provincia, en nación no hay sumarísimos. Se ofrece toda la prueba, no solamente la documental. ¿Sí? Toda la prueba. Sobre esto vamos a volver. El derecho expuesto sucintamente. ¿Por qué? Fíjense, sucintamente, ¿qué significa? Brevemente. ¿Por qué una cosa, los hechos claramente? Y el derecho, todo lo contrario, sucintamente. Y es más, el código dice casi con tono accionador, evitando repeticiones innecesarias. No aburras. ¿Por qué? Porque el juez conoce el derecho. Entonces, basta con poner las normas, mencionarlas. ¿Qué vamos a transcribir un artículo del código? No, el código civil. Ustedes, la pregunta que surge es, ¿y la demanda, perdón, y jurisprudencia, doctrina? ¿Puedo? Sí. ¿Querés poner jurisprudencia? ¿Querés poner doctrina? Ponelo. Ahora, pensá que vos no podés en un recurso de apelación o reproducir lo que pusiste en la demanda. Entonces, guardate algunas cartas, ¿sí? Si hay jurisprudencia que es vinculante, o cuasi vinculante, como la doctrina legal, ponela, porque es una carta ganadora. Ahora, no pierdas tiempo en... Bueno, ojo, esto depende de cada uno, que le gusta comer con más sal, que le gusta comer sin sal. No pierdas tiempo recortando y pegando fallos de la Cámara de Concepción del Uruguay, porque la verdad es que no tiene mucha incidencia en el asunto, ¿sí? Ahora, tenés jurisprudencia de la Cámara de Mar del Plata, que es decisiva, es una cuestión muy controvertida o novedosa, o jurisprudencia de la Suprema Corte o de Corte Suprema, bueno, sí, quitala, pero no pongas todo ahora, porque en segunda instancia, sino ¿qué vas a hacer? Y la mayoría también en segunda instancia. La petición en términos claros y positivos. Esto es lo que se llama el petitorio. Bueno, el Cerro detesta que pongamos petitorio, le gusta poner petición. Em, es una síntesis de lo que planteamos en la demanda. ¿Sí?
que me tenga por presentado, que se corra tras la demanda, y oportunamente, más adelante, inmediatamente, que se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda de Conco. Bueno, por hoy fue mucho. Vamos a terminar. Nos vemos el viernes que viene, que vamos a continuar ya. Vamos a repasar un poquitito esto y vamos a empezar con cómo sigue esta historia. Interpuse la demanda y qué tiene que hacer el juez con esto. Buenas tardes a todos y será hasta la semana que viene. Chao, hasta Chao, luego. chao, Chao, chao. Hasta luego. Chao, buenas Gracias. tardes. Gracias, buenas noches. Chao, Hasta muchas luego, gracias. gracias. Chicos, ¿no saben si el día lunes hay virtuales, aparte de las presenciales? No answer.